Es un festival de optimismo sobre lo que es el presupuesto y bueno, estamos ya acercándonos ya a, no sé, a una especie de ilusión óptica, ¿no? Que es lo que a nosotros entender de H. Bildu es este presupuesto. Yo creo que tendríamos que explicar un poco a los oyentes de Onda Vasca qué es un presupuesto. Un presupuesto es ingresos y gastos. Y creo que es importante que el conjunto de los ingresos que ha realizado la Diputación Foral de Guipúzcoa a través del Departamento de Hacienda es en torno a 4.868 millones de euros. Los cuales, como bien habéis dicho, pues 856 millones son el presupuesto de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bueno, pues es importante también decir que de todos esos millones recaudados, 351 millones van a ir al cupo, esto es, a Madrid. Es importante porque, claro, con respecto al presupuesto del año pasado, el dinero que los y las guipuzcoanas vamos a dedicar al cupo, esto es, el dinero que damos a Madrid, va a aumentar un 42%. Que podíamos dedicarlo de alguna forma a mejorar los servicios sociales, las necesidades de los y las guipuzcoanas. Pues no, lo que hacemos es un aumento de un 42% del cupo para dar dinero a Madrid, pues para estas cosas que hace Madrid, Guardia Civil, Ejército, todas estas cosas. O sea, esto también yo creo que está en el presupuesto y creo que hay que hacer una lectura de que ese aumento tan brutal del dinero, gracias a aquel famoso pacto del cupo, va a suponer que los y las guipuzcoanas pongamos más dinero con respecto al año pasado. Esto es una comparativa, ¿no? El presupuesto en su conjunto aumenta un 2%, hay un 4% más que va a ir destinado a los ayuntamientos a través del Fondo Foral. Y creo que es importante la otra parte también del presupuesto, que son los ingresos, ¿no? ¿Cómo llenamos eso? Y es importante porque el impuesto a la renta, que todos los oyentes sabrán qué es, porque seguramente lo tendrán que hacer todos los años, el peso del impuesto a la renta ha aumentado. O sea que los y las ciudadanas guipuzcoanos participan más en el presupuesto a través del impuesto de la renta. En cambio, el impuesto de sociedades, que debía ser uno de los pilares del sistema fiscal, solo es el 6,24. Con lo cual, más de una vez hemos hablado de la necesidad de hacer una reforma fiscal para que la presión fiscal se equilibre un poco. Lo que vamos viendo es que el impuesto a sociedades, el impuesto sobre beneficio de las empresas, va perdiendo peso, lo cual es una lectura que nos tendría que preocupar. Y una tercera lectura que nos preocupa es que el impuesto de grandes fortunas, cuando decimos qué bien va la economía, todo fantástico, pues el impuesto de grandes fortunas va a recaudar 7 millones menos que el año pasado. Con lo cual, el impuesto de grandes fortunas solo supone, en el conjunto del dinero que entra, el 1,48. Estas reformas fiscales que nosotros estamos reclamando y que han realizado el gobierno o los partidos del gobierno que están apoyando al gobierno, está implicando que de alguna forma el impuesto de la renta tenga cada vez más peso y el impuesto de las sociedades y de las grandes fortunas cada vez menos peso. Con lo cual, hombre, ¿podríamos tener más recursos? Sí, podríamos tener más recursos. ¿Podríamos hacer más cosas? Sí, podríamos hacer más cosas. ¿Por qué no las hacemos? Porque, hombre, pretendemos que el conjunto del sistema fiscal, que es importante a la hora de hacer un análisis del presupuesto, pues esté sobre los y las trabajadoras y no sobre el gran capital. Yo creo que esa lectura es importante. Y claro, cuando hacemos a brochazo gordo que el conjunto del presupuesto, casi el 50%, son políticas sociales, hombre, digo yo, no. Vamos a ver, vamos a hacer comparativas. Exactamente el 47,8%. ¿Y en qué se diferencia de la anterior legislatura? Hombre, que el peso relativo de lo que dedicamos a las políticas sociales disminuye. Y voy a poner un ejemplo. La legislatura pasada era un punto más lo que se dedicaba a políticas sociales. Y es más, estamos reduciendo la presión o el peso de lo que son las políticas sociales con respecto al presupuesto vigente, que es el de 2017. Con lo cual, claro, los oyentes cuando dicen, bueno, se va a completar el mapa de servicios sociales. Hombre, es que el mapa de servicios sociales es una obligación, o sea, no es ninguna voluntad. El mapa de los servicios sociales hay que realizarlo. Y luego supongo que en las siguientes semanas tendremos tiempo para ir analizando uno a uno, cada uno de los departamentos, cuáles son las líneas de actuación en el presupuesto, porque claro, es verdad que el lunes tuvimos un maratón, pero yo, al menos en las comisiones en las que yo estuve, los y las diputadas no dieron explicaciones de todo su departamento. Muchas de las preguntas que se les hacía
bueno, pues pasaban por ahí como que sin respuesta. Con lo cual, esperemos que en el proceso que ahora se abre, que es el proceso de enmiendas, de aportaciones, bueno, pues se tengan en cuenta pues todas estas aportaciones que estamos realizando, que son, o sea, si hablamos en términos generales, pues lo que más nos preocupa es eso, pues el hecho de que 351 millones de los guipuzcoanos van a ir a Madrid, un 42% más. Y eso sí que nos preocupa, porque eso no se queda en el territorio, eso no genera ni tejido industrial, ni mejora de servicios públicos, ni nada de nada. No es cierto a una reflexión que hacéis vosotros, con todo el respeto y el cariño que os proceso, cuando decís, bueno, es que la situación económica ha ido mejorando y por eso pues el impuesto de la renta va cogiendo más peso en el conjunto de los ingresos de la Diputación. Digo, hombre, eso no se lo cree nadie, o sea, no se lo cree nadie el hecho de que el nuevo impuesto de grandes fortunas recaudó unos 7 millones menos, porque daría a entender que la situación mejora para el conjunto de la ciudadanía, menos para las grandes fortunas, cuando eso es falso. Con lo cual, ¿por qué razón se recauda 7 millones menos en el presupuesto sobre grandes fortunas? Pues básicamente porque ha habido una reforma fiscal que pretende que las grandes fortunas paguen menos. Y eso es importante. O sea, podemos discutir de un montón de cosas, seguramente habrá matices, pero es evidente que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista abraza las políticas fiscales del Partido Popular, que no está presente, pero las abraza, y de hecho en las Juntas Generales todos tenemos la oportunidad de ver cómo el representante del Partido Popular está encantado. Con lo cual, o sea, ustedes han mimetizado el discurso fiscal del Partido Popular, con lo cual están encantados. Y es verdad. Eso no es cierto. Eso es así. Estás llevando al extremo. No, el extremo. Esta es la realidad. Aparte, pero ustedes dicen, hay un aumento del conjunto del ingreso que va al gobierno vasco de un 6% para hacer educación y RGI y todo ese tipo de cosas. Un 6%. Hay un aumento del presupuesto a la Diputación de un 2% y de un 4% a los ayuntamientos. Pero todavía nadie me ha explicado por qué hay un aumento de un 42% del dinero que destinamos a Madrid. Cuando están en la oposición piden todo lo contrario a los que gobiernan. Eso es un oyente, pero yo por aclarar una cuestión. Evidentemente nosotros cuando gobernamos muchas opiniones, gobernamos dentro del marco legal existente. Lo que ocurre es que esta nueva ley del cupo, que durante los últimos meses nos han dicho que era la bomba y que ha sido acordado por el Partido Nacionalista Vasco y por el PP, que nos habían dicho que qué suerte que tenemos una nueva ley del cupo, va a ser muchísimo mejor. El resultado en el presupuesto que nos han presentado es que pagamos un 42% más. O sea, eso es un dato objetivo, con lo cual... Cuando se refiere a ustedes es al grupo eso también Bildu, es un dato objetivo. Respecto a la incineradora. 9 millones de euros, aparte de los demás. Esto es un contrato, perdóname, por aclarar, ya que nos han puesto, por aclarar, este es una deuda contraída no por H. Bildu, sino por el anterior gobierno. O sea, nosotros no firmamos los swaps. Quien firmó los swaps fue el anterior gobierno. O sea, vamos a ser ustedes realistas. paralizaron el proyecto que estaba aprobado por más o menos, pues bueno, como ha hecho el Parlamento. Se firmó un convenio después de las elecciones. Se firmó un convenio aprobada por las Juntas Generales, que son los competentes en materia legislativa en el territorio histórico de Guipúzcoa, y había una serie de informes realizados por los técnicos de la Diputación, en los cuales ustedes no hicieron ningún caso y paralizaron el proyecto, suspendieron la ejecución de la obra y entonces estamos pagando una serie de millones, se pagó a las empresas porque ustedes rescindieron el contrato. Pues y mira, esto no tengo ningún inconveniente para hablar del tema. No, yo voy a hacer, pero no tengo ningún inconveniente. Pero es que esos son Vamos datos. A ver, la anterior legislatura, Barcatú, segundo. La anterior legislatura. Yo te he dejado hablar. Es que no puedo hablar, que luego me dices, ¿por qué no respondes? No, porque, a ver, yo te he dejado hablar. Estos son datos. Yo lo único que te he dicho es que yo te he hecho una pregunta y otro oyente te ha hecho otra pregunta. Bueno, pero te va a contestar. Claro. Vale, entonces yo quiero que me contestes. Vale, pues que conteste. Bueno, la anterior legislatura, a la de H. Bildu, se contrató a última hora, después de que H. Bildu ganara las elecciones, una serie de créditos con bancos después de perder las elecciones para hacer una incineradora que digamos que iba a quemar 10, para que los entiendan los oyentes. Nosotros estamos en contra de la incineradora, pero es evidente que esa incineradora estaba sobredimensionada, porque la incineradora que vosotros habéis aprobado esta legislatura no quema 10, quema 7. Con lo cual eso reconoce que la anterior legislatura, la anterior en la que ustedes habían aprobado una de 10, estaba sobredimensionada.
Con lo cual es evidente que aquella incineradora, los que estamos en contra o los que estamos a favor, todos reconocemos que era sobredimensionada y que era una barbaridad. La responsabilidad la tendrá que tener aquellos que firmaron esos contratos, y no fue H. Bildu, para hacer una incineradora sobredimensionada, incluso con vuestros propios criterios de hoy en día. Con lo cual, o sea, no tenemos ningún tipo de responsabilidad más que la de cumplir el mandato ciudadano que se nos dio. Sí, yo estoy también en contra de los créditos que firmó el PNV para hacer una incineradora sobredimensionada, o sea, pero eso no es responsabilidad de H. Bildu. Que las necesidades de los guipuzcoanos no nos has hablado, John. Sí, yo lo que he hablado es de qué tipo de ingresos estamos planteando para la administración pública y qué tipo de gastos planteamos. Y lo insisto, el tipo de ingresos que planteamos es básicamente a que la gente que tiene mayor capacidad adquisitiva pague menos dinero. Y eso es miméticamente la política fiscal del Partido Popular. Y eso es dos partes importantes. Cualquier presupuesto tiene ingresos y gastos. Y dicho, en el capítulo de ingresos hay una política social muy de derechas en la que se pretende que aquellos que más tienen paguen menos. Y es importante, o sea, esto es importante. Pero si cuando estabais vosotros resulta que en la documentación que se el nos impuesto presentó, de grandes fortunas lo pactamos con vosotros, con el Partido Socialista.